Desde niña, y hasta el día de hoy, me han encantado las cosas espeluznantes y aterradoras. Las historias sobrenaturales y paranormales eran mis favoritas para leer y ver, sin importar cuánto me asustaran. Estaba obsesionada con fantasmas y cementerios y todo lo macabro, y la adrenalina del susto. Así que, cuando me ofrecieron, siendo adolescente, jugar a las escondidas en el cementerio más grande y supuestamente embrujado de mi ciudad, acepté sin dudarlo. El cementerio era administrado por la iglesia que lo rodeaba, una catedral de buen tamaño rodeada por kilómetros de tumbas en cada dirección. Mi amigo y yo habíamos planeado ir un día en que sabíamos que no habría nadie para echarnos por jugar entre las tumbas. La semana previa a que jugáramos, había estado tormentoso, trayendo aire frío después de una ola de calor. Y el día que fuimos fue el primer día de esa semana que no había llovido. Lloviera o no, teníamos que ir ahora o esperar otra semana de tormentas. Debido al frío que trajo la lluvia, una densa niebla se había asentado sobre la ciudad, era perfecto para un juego espeluznante de escondite en un cementerio. Nos reunimos todos en casa de mi mejor amigo, Juan, ya que él vivía a no más de 3 o 4 cuadras del lugar. A Juan también le encantaba lo paranormal como a mí, excepto que también era un gran miedoso, así que cuando fuimos no podía ser de noche. Apenas pasaba el mediodía cuando nos pusimos en camino. Una amiga en común, Ana, a quien también se le ocurrió la idea, y mi novio en ese entonces, Gabriel, eran las otras 2 personas que jugarían. Gabriel era un consuelo para Juan, ya que Gabriel era y sigue siendo escéptico de todo. No tuvimos muchos problemas para entrar, y después de un largo minuto de caminata, llegamos a la catedral. Todavía estaba decentemente iluminado afuera para ser un día nublado con niebla espesa, pero el cementerio hacía que todo se sintiera más oscuro. Tal vez era porque estaba lleno de árboles y tumbas, o tal vez era porque éramos supersticiosos, pero de cualquier manera, a Juan y a mí nos invadieron malos presentimientos. Mientras Ana explicaba que ella sería la que buscaría primero ya que se le ocurrió la idea, Juan me susurró al oído sobre su mal presentimiento. Admitirle el mío, sin embargo, solo lo habría asustado más, y realmente queriendo hacer esto con todos, le dije que no se preocupara mientras dejaba de lado mis propios instintos. Todo por la adrenalina, ¿verdad? Y si alguien ve un fantasma, asegúrense de grabarlo, dijo Ana. Gabriel puso los ojos en blanco, sin decir nada, pero tenía razón. Casi todos en nuestra ciudad tenían una historia de miedo personal sobre este cementerio específicamente, pero nadie había proporcionado jamás ninguna evidencia. Y como si un montón de profesionales no capturaran nada, dudaba que 4 adolescentes lo hicieran. Estaba a punto de preguntarle si era ese el punto de reunirnos aquí, cuando Juan me jaló la camisa y preguntó si todos habían escuchado un ruido. Dijo que era como una niña riendo. Ana se rió emocionada, contándonos la historia de los niños pequeños de los que se rumoreaba que embrujaban el lugar, pero que eran solo algunas de las muchas entidades allí. Felizmente anunció esto al grupo. Juan iba a decir algo más, pero Ana aplaudió y nos dijo que nos dispersáramos mientras se daba la vuelta y comenzaba a contar. Juan me dirigió una mirada suplicante, pero le devolví una sonrisa alentadora y salí corriendo. Esperaba que Gabriel me siguiera, ya que podríamos divertirnos un poco por nuestra cuenta mientras esperábamos ser encontrados, pero Gabriel era una persona competitiva, así que si estaba jugando un juego, lo jugaba en serio. Me escondí detrás de algunos árboles, algunas tumbas grandes, siempre respetando donde pisaba, antes de encontrar el lugar perfecto detrás de un mausoleo. Esos pequeños edificios para varias tumbas, generalmente no más grandes de 1,60 metros. La parte delantera daba al camino principal del cementerio, pero los otros 3 lados tenían arbustos grandes, casi tan altos como el mausoleo mismo, y con el espacio justo entre el edificio y el arbusto para que yo me escondiera. No eran tan espesos, pero hacían un buen trabajo. De hecho, podrían haber cabido al menos 6 personas sin tocarse en la parte de atrás. Era uno de esos lugares tan obvios donde alguien se escondería que el buscador lo pasaría por alto porque era demasiado obvio, si eso tenía sentido. Pasaron tal vez 5 minutos antes de que escuchara a alguien caminando hacia mí, y me agaché muy bajo para que no me vieran de pie detrás del arbusto. No podía ver muy bien, pero sí podía ver que la persona que caminaba era un chico.
Cuando se acercó lo suficiente, escuché a Gabriel susurrar mi nombre. Supuse que probablemente tenía pensamientos similares a los míos, sin embargo, yo estaba escondida. Él no sabía dónde me escondía, y estaba pasando por los arbustos donde yo podía seguirlo fácil y silenciosamente para saltar y asustarlo. Sí, me habría delatado y probablemente gritaría, pero un susto repentino en medio de una densa niebla en un cementerio es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Era como si me estuvieran entregando el susto perfecto en bandeja de plata. Me agaché aún más, caminando como pato, siguiendo a Gabriel a su lado, lista para saltar frente al arbusto en el camino principal. Justo cuando él comenzó a girar y rodear el frente del mausoleo, salté y grité, ¡bu! Pude sentir como la sonrisa se desvanecía de mi rostro, pero no encontré nada. No hubo grito, ni sorpresa, ni reacción de ningún tipo. Gabriel no estaba ahí. De hecho, no había nadie. Recuerdo mirar a mi alrededor confundida, pero no ver a nadie. Ni siquiera a alguien tratando de esconderse para jugarme una broma. Algo frío me atravesó. Luego tiritaba. Tal vez debería buscar un lugar diferente. Y así, 10 minutos después, estaba en un nuevo lugar, metida entre una tumba y un árbol directamente detrás de ella. Seguía asomándome para asegurarme de que si veía a alguien, no me viera a mí. Pasaron tal vez 2 minutos, si acaso, cuando escuché el crujido de la grava que formaba los caminos. Miré por encima de la tumba y vi a Ana y Juan caminando por un camino más allá, lo que significaba 6 filas de tumbas entre el camino frente a mí y el camino en el que estaban ellos. Me reí en voz baja, observándolos mirar detrás o hacia arriba de los árboles, como si alguno de nosotros fuera a treparlos, y hablando entre ellos. Gabriel, gritó Ana, seguido de mi nombre, como si nos estuviera provocando para que saliéramos. ¿No conocía las reglas del juego? Retiré bruscamente la pierna cuando sentí que algo la tocaba. Me alivié al ver que solo era una hoja que me rozaba. Ana y Juan ahora estaban más lejos, todavía alejándose de mí, y tuve la brillante idea de seguirlos. Pensé que nunca sospecharían mirar detrás de ellos. Apenas había dado un paso cuando algo me agarró el tobillo con fuerza y tiró. No estoy segura de cómo sucedió, pero cuando tiró, al mismo tiempo, miré hacia abajo para ver qué era. Pero cuando el tirón me hizo perder el equilibrio, caí y mi cabeza chocó con la tumba justo encima de mis ojos. Pero no terminó cuando estaba en el suelo. Mi visión se estaba nublando y no podía ver qué era, pero algo comenzó a arrastrarme. Estaba boca abajo, gritando, arrancando hierba y maleza, tratando de encontrar algo a lo que agarrarme. Ana y Juan aún no estaban fuera de la vista cuando caí, y sabía que me escucharían. Vendrían corriendo a ayudar, pero no lo hicieron. Finalmente, mis dedos se engancharon en el borde de una de esas tumbas tipo placa, las que tienen la lápida plana en el suelo. No fue de mucha ayuda, pero me proporcionó suficiente agarre para resistirme a lo que fuera que me estaba arrastrando, y me soltó. No sé si mi visión estaba borrosa por el golpe en la cabeza o por mis lágrimas, pero no vi nada y me levanté rápidamente, corriendo en la última dirección en la que vi a alguien. Sin embargo, cuando comencé a correr, algo más también lo hizo, siguiéndome de cerca. Encontré a Gabriel primero, básicamente chocando con él, quien estaba en pánico y revisándome de arriba abajo. Me dijo que había escuchado mis gritos y corrió lo más rápido que pudo para llegar a mí, y me preguntó por qué mi ropa estaba cubierta de barro y si sabía que me estaba sangrando la frente. Nada de eso me importaba, sin embargo, porque algo me estaba persiguiendo, y así se lo hice saber, pero Gabriel me aseguró que cuando me vio correr hacia él, no había nadie detrás de mí. Juego o no, habíamos terminado. Fuimos a buscar a Ana y Juan. Gabriel me tomó de la mano y recuerdo haber llorado todo el camino, diciéndole a Gabriel que la última dirección en la que los vi ir era por allá. No tardamos mucho en encontrarlos, y menos aún en irnos. Gabriel no me creyó del todo cuando le conté lo que sucedió, pero me conocía lo suficientemente bien como para saber que no me asustó fácilmente. No diría que era un fantasma, pero estaba convencido de que era algo. Sus pensamientos iban más por la línea de un indigente loco. Ana estaba furiosa. Estaba enojada porque no había sacado mi teléfono y grabado nada,
y se enojó aún más cuando me disculpé sarcásticamente porque alcanzar mi teléfono era lo que menos me preocupaba, a lo que ella respondió que debería haber estado grabando todo el tiempo como ella. Sí, ya no somos realmente amigas. Juan no me dijo nada más que sí estaba bien y que se podía hacer para ayudarme. No fue hasta después de que estuve bien que me hizo saber que había estado molesto conmigo. Supongo que no le gustó que ignorara sus preocupaciones y luego resultara atacada. Karma o ironía, supongo. Tuve una conmoción cerebral por golpearme la cabeza contra la tumba, pero no otros daños, y pasaron otros 2 meses antes de que siquiera viera lo que Ana había grabado. Todavía desearía no haberlo hecho. Casi tan claro como el día, se puede ver mi cabecita a lo lejos, asomándose detrás de la tumba y justo detrás de mí, donde se suponía que había un árbol enorme, había una figura muy alta y oscura acechándome. Luego continuaron caminando. La cámara se balanceaba ligeramente de un lado a otro, lo que significa que realmente no la estaban sosteniendo para grabar nada, pero aún así podría haber captado mis gritos. No lo hizo. De hecho, no se oía nada, ni siquiera a Ana y Juan hablando, solo una especie de ruido estático blanco. Ana finalmente envió el vídeo al equipo local de investigación paranormal de nuestra ciudad, quienes le echaron un vistazo y afirmaron que era falso. Han pasado años, pero cada vez que paso en coche por ese cementerio, siento que esa cosa me mira fijamente, esperando que vuelva a entrar, pero no lo he hecho. No he vuelto a entrar en ningún cementerio desde entonces, y si vas a uno, asegúrate de respetar a los muertos. Quiero compartir un encuentro muy espeluznante con ustedes. Aunque no es tan intenso como los encuentros de mi abuelo, todavía me gustaría saber su opinión al respecto. Verán, en el folclore local se habla de un demonio devorador de hombres llamado el Pisas, necrófagos en nuestra aldea. Se dice que viven en cementerios y comen la carne de humanos muertos que no llevaron vidas rectas, pero a veces toman la forma de una mujer hermosa o un niño llorando para atraer a la gente por la noche y luego comérselos a ellos. Es una historia bastante conocida. La hemos escuchado desde la infancia, aunque yo personalmente no la creía. Personalmente, creo que existen seres espirituales, pero no pueden dañar a los humanos, al menos no en circunstancias normales. Pero, volviendo a la historia. Un día fui a ver una presentación en un pueblo vecino con mi amigo Armando. Para cuando terminó la presentación, era casi medianoche. Comenzamos a regresar a casa, y en el camino de vuelta, tuvimos que cruzar un viejo cementerio. Era uno de los mayores puntos paranormales de nuestra aldea. Estuvimos hablando sobre la presentación todo el tiempo hasta que llegamos al cementerio. Fue entonces cuando ambos nos quedamos en silencio. Habíamos cruzado este camino cientos de veces, aunque nunca tan tarde por la noche, y nuestros cuerpos se sentían pesados mientras lo cruzábamos. Cada ruido se sentía como si pudiera ser de naturaleza paranormal, y cada paso se sentía más lento que el anterior. De repente, escuchamos un ruido tenue. Mientras caminábamos por el camino, el sonido se hizo más fuerte y claro. Era el llanto de un niño. Por supuesto, nos habíamos topado con un necrófago. Sentí ganas de llorar. Miré a mi lado. Armando estaba igual de asustado. Lo más aterrador es el hecho de que lo escuchamos. Significaba que ya era consciente de nuestra presencia. Mientras nos acercábamos lentamente al sonido, vimos a un niño de unos 2 años llorando al lado del camino. Ni siquiera lo miramos. Mientras pasábamos junto a él, mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y cada célula de mi cuerpo me decía que huyera. Apenas logré mantenerme en pie. Probablemente me habría desmayado si hubiera estado solo por el miedo. Mientras pasábamos el llanto, se hizo más y más fuerte, hasta el punto en que sentí que mi tímpano estallaría. Una vez que estuvimos a unos 20 metros de distancia, el llanto se detuvo, y ya no pude controlarme y terminé mirando hacia atrás. Cuando lo hice, no vi nada. Se había ido. No había ninguna señal de ello alrededor. Así que respiré hondo y mi corazón se sintió más ligero. Armando me miró.
Él también se sintió aliviado. Pero antes de que pudiéramos decir una sola palabra, escuchamos lo que solo puedo describir como un alarido infernal desde el cementerio. Y luego corrimos tan rápido como pudimos. No nos detuvimos hasta que llegamos a nuestra aldea. Había algunas personas sentadas junto a una fogata jugando a las cartas, y en el momento en que llegamos a ellos, me desmayé. Me desperté en la casa de mis abuelos. Armando ya se había despertado, y él les contó todo. Yo confirmé sus afirmaciones. Vimos un Pisas. Realmente lo hicimos. Algunos nos creyeron, otros no, y mi abuela me regañó mucho. Han pasado 3 años desde entonces y todavía hablamos de ello cuando vuelvo a la aldea durante las vacaciones. Todavía me pregunto qué me habría pasado si hubiera estado solo en ese momento. Tal vez no estaría aquí compartiendo esta historia, pero nunca más volveré a usar ese camino por la noche. Esto ocurrió cuando era adolescente, a mediados de los 90. Trabajaba en un restaurante de pescado frito de los viernes en Wisconsin. Después de los turnos, mi compañero de trabajo y yo teníamos esta tradición de pasar el rato en un cementerio cercano, apretujados en una camioneta Chevy de conversión de 1984. Era una forma extraña pero inofensiva de relajarnos. No bebíamos ni nos drogábamos, solo cosas típicas de adolescentes. Refresco, cerveza de raíz, Doritos, un poco de chismes y tal vez coqueteos inocentes. Era diversión pura, de esas cosas que te hacen sentir invencible y vivo. Pero una noche de verano, todo cambió. Estábamos estacionados en nuestro lugar habitual, riendo y comiendo bocadillos. La mayoría del grupo estaba en la parte de atrás de la camioneta, pero yo me había pasado al asiento delantero del copiloto para estirarme un poco. Mientras estaba sentado allí mirando el parabrisas, noté algo raro. Una tenue neblina blanca formándose en la distancia. Al principio, no dije nada. Quiero decir, podía ser cualquier cosa. Niebla, faros, mi imaginación. Pero mientras seguía mirando, la neblina comenzó a tomar forma. Ya no parecía aleatoria o natural. Lentamente, se formó el contorno de un hombre montando una de esas bicicletas antiguas, de esas con una rueda delantera enorme y una pequeña atrás. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que estaba viendo. Todo sucedió tan rápido, pero sentí como si el tiempo se ralentizara. La figura no estaba simplemente paseando sin rumbo. Giró la cabeza y me miró directamente, sus ojos fijos en los míos. Y fue entonces cuando todo cambió. El rostro del hombre se transformó en algo aterrador, retorcido, demoníaco, con una mandíbula abierta y gruñendo. Antes de que pudiera procesarlo, la aparición salió disparada directamente hacia mí como una bala desde unos 30 metros de distancia. Era como si esa cosa me estuviera apuntando. Justo antes de que alcanzara la camioneta, se disolvió de nuevo en una neblina blanca y mordió bruscamente hacia un lado. Fue entonces cuando un fuerte golpe explotó desde el lado del copiloto de la camioneta al pasar la neblina. No fui solo yo quien lo oyó, todos en la camioneta saltaron por el sonido. Todo el grupo, 4 en total, guardamos silencio por un momento, asustados y confundidos. Cuando finalmente logré hablar, les conté lo que había visto. Mis manos temblaban visiblemente, el corazón me latía con fuerza. Pero en lugar de creerme, pensaron que les estaba jugando una broma. Me acusaron de haber golpeado el costado de la camioneta para asustarlos. Lo entendí. Yo era el tipo de persona que le encantaba bromear. Pero esta vez, no estaba bromeando. No pude haber fingido lo que acababa de pasar. Aún así, la inquietud en la camioneta era palpable para el niño que gritó lobo y para todos los demás. Incluso si no me creían, sabían que algo no estaba bien. Todos estuvimos de acuerdo en irnos bastante rápido después de eso. Y en el camino a casa, no podía sacudirme la sensación de que habíamos faltado el respeto a un lugar sagrado. Hasta el día de hoy, mis viejos amigos sacan a relucir esa noche, normalmente para burlarse de mí y preguntarme si finalmente estoy listo para admitir que fue una broma.
pero no lo fue. Estoy convencido de lo que vi y oí. Sin embargo, si la gente me cree o no, realmente no me importa. Es un recuerdo que se quedará conmigo para siempre. Y estoy muy seguro de lo que pasó. En el otoño de 2006, visité Savannah, Georgia, una ciudad famosa por sus historias de fantasmas y encanto histórico, como parte de mi viaje. Me uní a uno de los famosos tours de fantasmas de la ciudad. Solo tenía 13 años en ese entonces, y aunque no creía necesariamente en fantasmas, estaba curioso y emocionado por ver qué nos deparaba la noche. El tour eventualmente nos llevó a un cementerio, que creo que podría haber sido el cementerio Colonial Park. Ya estaba oscuro entonces, pero había suficiente luz, tal vez de las farolas cercanas o linternas que llevaba la guía, para ver detalles tenues de nuestro entorno. La guía estaba animada compartiendo historias escalofriantes sobre las personas enterradas allí y el pasado histórico del cementerio. Estaba de pie con el grupo, pendiente de cada una de sus palabras cuando algo llamó mi atención. Desde detrás de la guía turística, vi lo que parecían ser un par de piernas y pies caminando casualmente. Al principio, pensé que podría haber sido otra persona en el tour, pero algo no estaba bien. Las piernas no pertenecían a una figura completa. Era como si el torso y la cabeza faltaran por completo. Lo que me impactó fue que las botas eran viejas, como de un soldado del siglo XVIII. No brillaban ni reflejaban la luz tenue como podrían hacerlo los zapatos modernos. Eran opacas y desgastadas, casi fuera de lugar en la actualidad. La figura caminó con calma, casi demasiada calma, desde detrás de la guía y atravesó el área antes de desvanecerse en el aire. Simplemente me quedé paralizado. No podía moverme, no podía hablar, mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente reaccioné, mi primer instinto fue agarrar mi cámara, pero ya era demasiado tarde. La figura había desaparecido. Miré a mi alrededor para ver si alguien más se había dado cuenta, pero nadie parecía inmutarse. La guía continuó su historia, y los otros turistas permanecieron enfocados en ella, completamente inconscientes de lo que yo había visto. Quería decir algo, señalar lo que acababa de presenciar, pero dudé. ¿Qué pasaría si no me creyeran? ¿Qué pasaría si pensaran que me lo estaba inventando? La idea de ser ignorado o ridiculizado me mantuvo en silencio, pero decidí guardar la experiencia para mí. Mirando hacia atrás, ese momento cambió mi perspectiva por completo. Pasé de ser escéptico a no tener dudas sobre la existencia de lo paranormal. No fue solo un destello de luz. Podría haber justificado eso, pero vi las botas, vi las piernas claramente, y se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. Con los años, he intentado encontrar a otros que pudieran haber experimentado lo mismo. He revisado reseñas de tours de fantasmas en Savannah, esperando que alguien más describiera algo similar, pero no he encontrado nada. Savannah tiene una buena cantidad de historias de fantasmas e informes paranormales, pero nunca me he topado con nadie que mencione esa figura en particular. En Texas, justo en las afueras de Houston, existe una comunidad suburbana con una historia oscura e inusual. Construida en la década de 1970, este vecindario se erigió sobre terrenos que antiguamente fueron un cementerio del siglo XIX. En lugar de reubicar los cuerpos, los constructores solo retiraron las lápidas, dejando los restos humanos intactos. Con el tiempo, a medida que la comunidad crecía, los residentes comenzaron a desenterrar tumbas, algunas tan recientes como hace 2 o 3 años. Si te aventuras en el bosque cercano que lleva al lago, podrías tropezar con una que otra lápida antigua. Este es el telón de fondo de mi historia, ya que en 2019 compré mi primera casa en esta comunidad, completamente inconsciente de su escalofriante pasado. Mi esposa y yo estábamos encantados de instalarnos en nuestro nuevo hogar, y si nuestro agente de bienes raíces conocía o no la historia del terreno, nunca nos lo mencionó. Durante el primer año, todo fue normal, la vida era tranquila, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. En 2020,
mi esposa quedó embarazada de nuestro primer hijo, y estábamos extasiados preparándonos para la llegada del bebé y acondicionando la habitación infantil. Un día, cuando estaba a punto de armar la cuna, llevé la pesada caja desde el garaje hasta la puerta, luchando por abrirla mientras mantenía el equilibrio del peso. De repente, la puerta se abrió de golpe por sí sola. Al principio, supuse que mi esposa la había abierto por mí, pero ella no estaba allí. Seguía en la habitación del bebé. Lo que lo hizo más extraño fue el peso de la puerta. Era una puerta maciza y pesada que normalmente se cerraba sola. Tampoco era un día ventoso. Pensé que era raro, pero lo dejé pasar en ese momento. El siguiente incidente involucró a mi esposa, y después de un largo día, yo me estaba relajando en la ducha mientras ella comenzaba a preparar la cena. De repente, irrumpió en el baño visiblemente agitada. Me explicó que había visto una sombra dirigirse hacia la habitación del bebé y asumió que era yo. Había empezado a hablarle, confundida cuando no respondí, solo para darse cuenta de que no había nadie allí. Con el tiempo, pequeñas cosas inexplicables comenzaron a suceder. Los objetos se movían de sus lugares habituales, pero al principio lo atribuimos a olvidos, al menos al principio. No fue hasta que decidí alquilar esa casa y comprar otra dentro de la misma comunidad que me enteré de su historia. Un posible inquilino mencionó casualmente el antiguo cementerio y las demandas relacionadas con él. Intrigado, comencé a investigar e incluso descubrí un viejo episodio de misterios sin resolver que detallaba las experiencias de la comunidad. Resulta que cuando los constructores se hicieron cargo del cementerio, se consideró abandonado, sin dejar ninguna responsabilidad legal por la construcción. Cuando nos mudamos a la segunda casa, los extraños sucesos comenzaron casi de inmediato. Para entonces, teníamos un bebé de 6 meses y una niña pequeña. Y una noche, mientras mi esposa y yo estábamos en la sala de estar con nuestra hija pequeña, escuchamos un ruido fuerte. Una pelota del corral salió volando del dormitorio principal y golpeó la pared con fuerza. Los dos lo vimos suceder. Intentamos racionalizarlo, buscando corrientes de aire, juguetes sueltos o cualquier explicación plausible, pero no encontramos nada. Luego está el curioso comportamiento de nuestra hija de 2 años que es autista. Exactamente a las 3 de la madrugada, sin falta, se despierta y quiere dormir con nosotros. A veces está asustada, otras veces perfectamente tranquila. No estoy seguro de si es un comportamiento aprendido o algo más, pero se siente significativo. Más allá de eso, mi esposa y yo hemos tenido experiencias inquietantes. Con frecuencia vemos sombras o masas oscuras por el rabillo del ojo. Mi esposa a menudo se siente incómoda en la cocina, y yo he tenido momentos fugaces en los que estoy convencido de haber visto movimiento, solo para que se desvanezca cuando miro directamente. Para ser claro, no estoy afirmando definitivamente que estas cosas sean paranormales. Siempre existe la posibilidad de imaginación, paranoia o coincidencia. Si hay algo en juego, no parece ser malicioso. Pero me quedo pensando en la historia de la Tierra y los efectos persistentes de lo que yace debajo de ella. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.